Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Quinio. Hoy vamos a estar hablando de Total Learn, la plataforma que hemos tenido una seguidilla de webinars haciendo un overview de las funcionalidades principales. Hoy nos vamos a enfocar en las asignaciones de trabajo para seguir automatizando todas esas tareas que realmente queremos ayudarlos a ahorrar muchísimo tiempo. Como en estos webinars me está acompañando Juan Pablo Heredia, nuestro Platforms Consultant para Latinoamérica. Bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a estar haciendo un overview de la funcionalidad. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a estar viendo una pequeña introducción a Quinio, quiénes somos, qué hacemos, específicamente en qué nos dedicamos a las plataformas, qué son las asignaciones de trabajo, la función que cumplen en nuestras organizaciones y un breve repaso de cómo configurarlas. Como en todos los webinars, también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que se saquen todas las dudas al final. Como saben, Quinio es miembro del grupo City and Guilds. Específicamente nos dedicamos a la sección Abrir al usuario. Bien, de aprendizaje corporativo junto al grupo Oxford, the Oxford Group, y nos dedicamos, por un lado, sí, a las plataformas, a la implementación del LMS, en la migración. TotalLearn es nuestro plato fuerte de plataformas, y también al desarrollo de contenido y learning personalizado. También hacemos consultoría y ayudamos a las organizaciones realmente a implementar la tecnología de aprendizaje. Le voy a pasar la palabra a Platform Consultant Juan Pablo para que nos empiece a contar más sobre las asignaciones de trabajo. muchas gracias, Martín. Buenas tardes. Como comentamos recién, las asignaciones de trabajo dan un cierre, podríamos decir, a algo que ya estuvimos viendo en webinars anteriores, Uh -huh. las jerarquías, las audiencias. ¿Por qué con las asignaciones de trabajo decimos que le damos un cierre? Porque las asignaciones de trabajo van a juntar datos de nuestras jerarquías, de los usuarios, y van a asignar, ¿sí?, los usuarios a diferentes audiencias. Bien, es parte de las configuraciones que podemos automatizar, la asignación de contenidos. Y si vamos al núcleo de esta acción, vamos a ver que las asignaciones de trabajo cumplen un rol fundamental. Bueno, las asignaciones de trabajo tienen una configuración muy simple. Por supuesto que vamos a ver su parte manual y sepan que esto se puede automatizar en las sincronizaciones de Totara. Las asignaciones de trabajo vamos a agrupar dentro del perfil del usuario datos de organización, de Moodle tiene un perfil muy educativo. y a quién reportan, datos de los usuarios a quienes reportan, entre otros. Estos son los tres datos principales, si se quieren. Bien. Cuando nosotros creamos nuestros cuadros de jerarquías, definimos los marcos de organizaciones, definimos las suborganizaciones que tienen, ¿sí?, que podríamos decir que son áreas o departamentos dentro de una empresa, y también lo mismo sucede con las posiciones, cuáles son las posiciones principales, las subposiciones en cada caso, y por supuesto que tenemos también los datos de perfiles de usuarios, cuyos usuarios algunos serán aprendices, otros serán supervisores y jefes, otros serán evaluadores, supervisores temporales. Todos estos datos vamos a estar incluyéndolos en las asignaciones de trabajo de un usuario. Bien, entonces, ¿qué vamos a lograr al traer estos datos y colocarlos en los perfiles de los usuarios? Que en base a esos perfiles, en base a la posición que ocupa un usuario, en base a la organización o departamento a la que pertenece, o incluso en base a quién es su supervisor, vamos a poder incluir ese usuario automáticamente en una audiencia o grupo, y en base a la audiencia va a ser que va a adquirir y va a tomar ciertos contenidos que nosotros digamos, bueno, los usuarios de la audiencia de marketing deben tomar tales contenidos, y así con las diferentes audiencias y grupos. Bien, entonces vamos a pasar a la plataforma donde vamos a ver la configuración y cuáles son las opciones que tenemos. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder al perfil del usuario para ver la configuración manual, ¿sí? Y una vez en el perfil del usuario vamos a ver esta sección, asignaciones de trabajo. Vamos a cliquear para agregar o añadir una asignación de trabajo.
¿Cuáles son las opciones que tenemos? Primero tenemos que agregar el nombre. ¿De qué se trata este nombre? Este nombre se trata de la actividad que tiene que ejecutar un usuario. Por ejemplo, en este usuario vamos a decir que es un usuario que se encarga de la redacción en el área de marketing. Bien, entonces su tarea es de redactor. Bien, o sí. Podemos colocar un nombre corto que nos puede servir a fines de reportes, por ejemplo. ¿Sí? Podemos ejemplificar el número ID de la asignación de trabajo. Este número ID es importante que no se repita dentro de las asignaciones de trabajo de un usuario. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener más de una asignación de trabajo, más de una tarea a cumplir, incluso reportando a distintos jefes, ocupando distintas posiciones y distintas organizaciones, ¿bien? Pero lo que no se puede es repetir el ID de esa asignación de trabajo. Si nosotros decimos que esta asignación de trabajo para este usuario va a ser con el ID 1, cuando creemos una nueva asignación de trabajo, vamos a tener que ponerlo como ID 2 o 3. O incluso se suelen utilizar en este campo los códigos correspondientes a esa tarea puntualmente, tal como lo tienen registrado en la base de recursos humanos. Se puede agregar una descripción de la tarea que cumple el usuario también. Y aquí empieza lo importante. Nosotros podemos darle una tarea a un usuario que tenga un periodo de vigencia, que el usuario tenga que realizar una tarea desde el 29 de agosto hasta el 29 de septiembre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué pasa luego de esta fecha? Simplemente esta asignación de trabajo se termina, ¿sí? Ya no va a tomar estos datos de posición, de organización o de jefe para agregarlo a la audiencia que corresponda o para asignarle los contenidos que haya que asignarles. En la asignación también vamos a agregar la posición que ocupa el usuario. Vamos a elegir en este caso redacción, como dijimos, ¿sí? La organización, supongamos que es de marketing, es un redactor del área de marketing, y luego podemos agregar un evaluador, que este evaluador no es exactamente su jefe, sino que es una persona que va a tener acceso a revisar el avance de este usuario, ya sea en el avance en programas, ya sea el avance en un curso o los resultados de alguna actividad, ¿sí? Sí, importante, el jefe. Vamos a asignarle un jefe y vamos a ver también, me voy a asignar yo mismo para que lo podamos ver luego, qué sucede cuando yo le asigno un jefe al usuario. Le asignamos un jefe y como les comentaba también podemos asignar un jefe temporal. Por ejemplo, en el caso que el jefe principal deba salir de licencia por un determinado periodo, podemos asignarle un jefe temporal hasta una fecha determinada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a agregar esta asignación de trabajo para el usuario y vemos que aquí ya está asignada la tarea como redactor. Yo voy a cambiar de página y voy a mostrar, bueno, lo están viendo, perfecto. Voy a mostrar cómo yo si ingreso a mi pestaña de equipo, que esta es la sección que tienen aquellos que tengan un rol de jefe, aquellos que sean jefes en la asignación de trabajo de algún usuario, ¿de acuerdo? Yo ingreso en equipo y fíjense que el usuario asignado ya me aparece, ya forma parte de los miembros de mi equipo. Todos los usuarios que en su asignación de trabajo me tengan a mí, en este caso como jefe, van a aparecer aquí en esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la asignación de trabajo del usuario. ¿Qué podemos hacer con esto y cómo se agrega un usuario a una audiencia? Esto es un poco ya lo que vimos en el webinar de audiencias, pero vamos a hacer un breve repaso. Vamos a agregar a una audiencia cuyos datos en esta audiencia van a ser como reglas la posición y la organización de este usuario. Vamos a poner esta la audiencia de marketing. ¿Sí? Vamos a setearla dinámicamente. Esto van a ver qué significa en el webinar de audiencias, que también está grabado, pueden acceder. Y vamos a seleccionar aquí como regla que el usuario deba formar parte de la organización marketing, ¿sí? Y que también el usuario deba tener la posición de redacción. Bien, aprobamos los cambios. Y si vamos a ver los miembros de esta audiencia,
ya podemos ver que el usuario 1 está agregado, ¿de acuerdo? De la misma manera, se agregan los contenidos, ¿sí?, a la audiencia. Esto, como les comentaba, lo podemos ver más en detalle en el webinar de audiencias, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, el usuario seleccionado, ¿sí?, vamos a volver al perfil del usuario, ya va a tener asignado su aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como les comentaba, un usuario puede tener más de una asignación de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ponerle otra asignación de trabajo que sea de ventas, ¿sí?, un nombre corto, y un nuevo ID, que como les comentaba, el ID no se puede repetir en un mismo usuario, ¿de acuerdo? Si yo a otro usuario le asigno una tarea de redacción, igual que a este usuario 1, y deben llevar el mismo código, pueden estar repetidos, pero no dentro de un mismo usuario. Por lo tanto, a este le vamos a poner que es el ID2, su asignación de trabajo número 2. Y de la misma manera se van a seleccionar, bueno, vamos a seleccionar otra posición para este usuario, ¿sí? Perdón, otra organización, otra posición, vamos a seleccionar algunas al azar, ¿sí? Y otro jefe, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar este usuario como jefe. Entonces, este usuario ya cuenta con 2 asignaciones de trabajo. En cada una reporta a distintos jefes, en cada una tiene una tarea distinta que cumplir, en cada una puede tener un periodo de vigencia, ¿de acuerdo? Y con cada una de estas asignaciones se les pueden asignar diferentes contenidos, se le pueden asignar diferentes programas, certificaciones, de acuerdo a lo que tenga que cumplir el usuario. Bien, esta es una breve introducción a las asignaciones de trabajo, cómo se configuran, qué función cumplen y, como les decía, cómo unifican lo que ya vimos sobre jerarquías y sobre audiencias. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí podemos dejar el espacio de preguntas y respuestas y le paso la palabra a Martín. Buenísimo, Juanpi. Estuvo buenísima la presentación, la introducción a esto de las asignaciones de trabajo, otra de las funcionalidades que vamos viendo de TotalLearn. No sé si ponerlo dentro de las funcionalidades básicas, junto con lo que vimos de jerarquías, obviamente, bueno, ahora asignaciones de trabajo, las audiencias, cómo todo trabaja en conjunto, y empezar a ver cómo aplicarlo. Si bien estos 3 webinars que hicimos de estas funcionalidades, valga la redundancia, fueron un pequeño overview, una introducción a estas ventajas, ya vamos a ir viendo en el futuro cómo adaptarlas a ciertas situaciones, ver casos de estudio de algunos clientes. Nuestro próximo webinar va a ser de programas, quizás integrando todo esto que vimos para crear un programa de aprendizaje, ir por ese estilo. Y también vamos a estar viendo más adelante un webinar de Moodle versus Totara. Es una comparación realmente de una plataforma con otra. Son 2 grandes plataformas, cada una creemos que tiene su lugar en la industria. Quizás ya sabemos que Moodle tiene un perfil muy, muy educativo y es la más popular, diría, en universidades, organizaciones. Y Totara, cómo se adapta al mundo corporativo, retomando la automatización, que es quizás la gran ventaja que tiene Totara. Hablamos a veces del error humano y cómo podemos reducirlo, sobre todo en nuestras operaciones con clientes más grandes. Estamos hablando de 2.000, 4.000, 6.000, 7.000 usuarios. Se torna bastante difícil de administrar, quizás en una plataforma menos automática, le da más pie al error y bueno, tenemos todas estas pequeñas herramientas, funcionalidades que van evitándolo. Cuando las pones todas juntas, vemos cómo facilitar las tareas de todos los días. Esperamos que les haya gustado este webinar de asignaciones de trabajo, les haya sido útil para ir descubriendo más de la herramienta. Si no la conocían, ir viendo cómo, de nuevo, automatizar tareas, y si ya la conocen, cómo ir sacándole mayor jugo o el mayor provecho a esa inversión que ya han hecho en una LMS. Vamos a dejar este espacio abierto en 2 o 3 minutos. No sé si tenés algo más que agregar, Juanpi, en cuanto a la automatización o las funcionalidades. No por ahora. La idea es hacer una muestra, como vos dijiste, un overview, hacer algo, mostrar la funcionalidad y, por supuesto, podemos entrar en detalle con cualquier duda o consulta que tengan. También pueden comunicarse al correo que les llegó en la invitación al webinar.
en caso de que quieran ver y trabajar su caso específico, ver cómo podemos solucionar alguna problemática que tienen actualmente con las diferentes herramientas. Y por supuesto que, como decías, vamos a ir adentrándonos en casos particulares de estudios, en próximos webinars o en nuestros próximos podcasts. Así podemos ejemplificar, a veces se ve muy abstracto decir cómo yo implemento esto en mi organización. Exacto. Bueno, van a estar estas respuestas también más adelante. Perfecto, entonces dejamos el espacio abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que tenemos este video que va a estar en breve en nuestro canal de YouTube, Quinio Latam, y también a través del sitio Insights, que es la parte de recursos de nuestra página web, donde además de los webinars, podcasts que iremos lanzando, van a encontrar también artículos de blog y otros recursos, guías, reportes, etc. Muchísimas gracias y los esperamos dentro de muy poco para el webinar de programas. Así es. Hasta la próxima.